de cómo se encarará este recalentamiento, este volver a encender, este relanzamiento de la economía. Y justo anoche conversábamos pues con el señor Vega Alvear, que era representante de los gremios, precisamente ante esta comisión que está trabajando con el gobierno para reestructurar los parámetros, ¿no? Y lo que él decía, lo más importante de la conversación fue que los gremios y el sector económico estaba pues reclamando una dinamización por el lado de que no sea el gobierno que vaya empresa por empresa, sino que finalmente se haga vía declaración jurada, y si hay una sanción posterior, que se haga. Bueno, esa es la primera noticia que creo que vamos a comentar con Melvin Escudero, economista, presidente de CFA Society y El Dorado Investments. Melvin, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Finalmente se aprobó entonces el tema de la declaración jurada que muchos señalan, especialistas señalan, fue lo que de alguna manera lastró la primera fase, no le dejó ser lo suficientemente dinámica, porque precisamente la supervisión recaía toda pues por completo en el Estado, y sabemos pues cómo puede terminar esto. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta decisión? Bueno, es un factor positivo definitivamente, y hay que también reconocer que el Estado y el gobierno están reaccionando ante situaciones que muestran claramente necesidades de mejoras. Estamos en una situación en general bastante única y especial. Es desconocido, digamos, el proceso, hay mucha incertidumbre. Y estos programas de apoyo que se están dando a las empresas y a las familias, obviamente no van a ser perfectos. Entonces, es muy importante hacer las correcciones en el camino y permitir que esto empiece a fluir. El impacto económico es, por decirlo menos, brutal, ¿no? Estamos en pleno proceso, digamos, de pasar de la pandemia hacia la recuperación económica con una reapertura gradual, que es entendible, es lógica, porque la pandemia en Perú, digamos, los números pues nos están poniendo entre los primeros lugares a nivel mundial en términos de contagios y en términos de, contagiados activos a nivel global. Y esto preocupa porque no se ve una tendencia clara de que la pandemia se reduzca. Y dado esta condición, vamos a tener una corrección, una caída en el Producto Bruto Interno, mi estimado es de por lo menos un 15 a 20% durante este año 2020. Un nivel histórico único que no se ha observado sino desde la guerra del Pacífico entre Perú y Chile. De hecho, las peores caídas que ha tenido la economía peruana han sido en el año 89 de hiperinflación, en el año 83 cuando hubo un fenómeno del Niño muy fuerte, y en el año 29-30, digamos, en la época de la elegía por la recesión global. Entonces, esta recesión de este año, en la caída del PBI, va a superar a todas esas recesiones del siglo XX, ¿no? ¿Cómo interpreta? Entonces, Sí, termine, por favor. Y esta situación excepcional requiere medidas excepcionales, y el gobierno, digamos, ha tomado conciencia de ello y ha creado, digamos, el sistema de bonos para familia y el sistema Reactiva para las empresas, ¿no? Reactiva Perú. Sin embargo, esto de acá es positivo y bueno, está bien encaminado. Sin embargo, hay dos elementos que se tienen que considerar, ¿no? Primero, que hay que reactivar la economía cuanto antes a la mayor velocidad posible. Más allá del tema de la reapertura, que va a regresar a la economía, digamos, de alguna manera a su nivel anterior, lamentablemente la situación actual ha golpeado muchísimo el consumo. La capacidad adquisitiva de nuestra población se ha mermado significativamente, especialmente en los niveles inferiores de la sociedad. Me refiero a los segmentos C, D y E, donde incluso la pobreza extrema, que ya había sido reducida históricamente en tiempo récord, en 20 años pasamos a niveles de 20% del PBI, se estima que en las últimas 6, 8 semanas hemos pasado de 20 a 30%, si es que no es más, de golpe. Entonces, esta
caída en la capacidad adquisitiva va a afectar la demanda de casi todas las empresas en todos los sectores, con excepción obviamente de los que se producen alimentos o de los que están en el segmento de Internet o en el sector logístico que provee pues a todas las empresas de delivery. Entonces, estamos en una situación compleja. ¿Qué es lo que me preocupa más? Es que la reactivación no vaya a la velocidad que uno espera y para eso se requiere un siguiente, yo le llamo bazucazo de impacto económico promovido por el gobierno en el sector de infraestructura. Esto es crítico porque la infraestructura se ha demostrado con creces, es la manera correcta de gastar el dinero y el recurso público vía inversión pública, ¿no? Antes de volver al tema de infraestructura, la ministra de la Producción ha señalado que sobre todo son pequeñas empresas, MIPES, ¿no? Y digamos a nivel fabril, en gran medida, que se beneficiarían con esta fase 2. Esto va a ser vía declaración jurada. ¿Este sector está preparado para reintegrarse a la vida económica? Bueno, es positiva la medida nuevamente, y el tema de la declaración jurada, porque es imposible supervisar tanta cantidad de empresas, ¿no? Pero esta reapertura en este contexto obviamente requiere del cuidado necesario, ¿no? No solamente el tema del distanciamiento, el tema de la higiene, sino sobre todo el respeto de los procedimientos. Y es sabido pues que en el sector de la pequeña y mediana empresa uno está como que al borde de la informalidad, ¿no? Entonces, muchos de estos procedimientos podrían no necesariamente cumplirse. En ese sentido, es muy importante saber, pues, para todos los pequeños y medianos empresarios, claro, que el cliente, el consumidor, ya no es el mismo. El cliente hoy día está en una especie de modo, un chip, ¿no?, de pánico, de miedo de contagiarse. Lo peor que le puede pasar a una familia donde uno de sus miembros, padre o mamá, ha perdido el empleo, o ha dejado, digamos, tenía su pequeño negocio y no lo ha podido implementar por las cuarentenas. Entonces, su capacidad adquisitiva familiar se ha reducido significativamente. Entonces, ese cliente no quiere contagiarse, porque si se contagia, el tema de las medicinas, el tema de los hospitales que ya están llenos, que tiene que hacer las colas, que te puedes morir en las colas, es dramático. Desde esa perspectiva, el cliente es muy cuidadoso. Entonces, si un pequeño empresario está incumpliendo las reglas básicas, puede ser que los clientes ya no regresen, ¿no? Y claro, entonces es bien importante tener esa disciplina para poder cumplir, ¿no? Exacto. Ahora, ha habido una mala noticia por el lado de Fitch Ratings y ustedes, bueno, es parte de su expertise en el sentido que, bueno, las calificadoras de riesgos han cumplido pues un papel fundamental para que la reputación macroeconómica del Perú siga viento en popa, por decirlo así. ¿Qué significa esta reducción en la calificación por parte de Fitch Ratings? A ver, Fitch es una de las 3 agencias más grandes de clasificación internacional, ¿no? Entonces hay que saber leer qué piensan también las otras 2. Standard & Poor's y Moody's, que son las otras clasificadoras, igual que Fitch, no han generado en realidad ningún comentario, ni a la baja, ni siquiera han puesto en comentario negativo a Perú. Esto es bien positivo si uno lo compara con el resto de la región, donde todos los países o han tenido bajas en clasificación de riesgo o han tenido observaciones negativas. Lo que ha hecho Fitch es algo muy particular y hay que leerlo adecuadamente. Le ha reducido, digamos, un notch, o sea, un peldaño a la clasificación de deuda peruana en moneda local. Sin embargo, no ha tocado la de moneda internacional. Entonces, esto de acá, digamos, desde el punto de vista técnico, no representa ningún cambio significativo ni ninguna percepción negativa respecto a la economía peruana. No obstante, es una alerta en el sentido de que el gobierno, al implementar todas estas medidas para apoyo a las familias y a las empresas y a la economía, obviamente está incrementando significativamente el déficit público. Yo estimo que el déficit este año podría estar en el orden del 10 al 15% negativo, 4 o 5 veces por encima de lo que ha sido el déficit de los últimos años. Este nivel de déficit obviamente te tiene que financiar a través de endeudamiento. Impacta en lo que es la clasificación de riesgo. Pero el endeudamiento de Perú está a niveles históricamente bajos para nuestro país y también para la región y mercados emergentes. Nuestro nivel de endeudamiento está debajo del 30%.
Perú puede endeudarse hasta el 35% sin necesidad de que se le mueva la clasificación de riesgo. Esto nos da una holgura y una flexibilidad que ya quisieran tener países como Brasil, Argentina, México, que son nuestros vecinos, que no tienen esa situación, incluso Colombia. El caso, digamos, en América Latina, los mejor posicionados desde el punto de vista de clasificación de riesgo, acceso a los mercados internacionales, son Chile y Perú. Interesante. Ahora, esto puede cambiar radicalmente si el Congreso, por ejemplo, que ha venido, digamos, tomando una serie de medidas muy cuestionables desde el punto de vista de responsabilidad económica, con la excusa, obviamente, de ayudar y favorecer a millones de peruanos, puede generar un daño importante a nuestra clasificación de riesgo si en lugar de coordinar con el gobierno políticas y medidas consensuadas que sabemos que son buenas y positivas para el país, decide electoralmente, digamos, en unas medidas populistas que alejan el modelo tradicional, crean incertidumbre y lamentablemente pueden generar miedo en los inversionistas, y este miedo se traduce en menor inversión. Sobre cuando todo, es el momento que se requiere, que se necesita más inversión. Sobre todo porque estamos viviendo un momento preelectoral complicado, ¿no? Y seguramente pues va a haber pasto de populismo. De todas maneras, o hay una tentación populista que siempre está ahí y ahora se redobla, ¿no? Entonces, efectivamente, es un riesgo este. Para ir finalizando, usted señalaba la importancia del sector infraestructura, ¿no? Estamos hablando, bueno, de sectores que son intensivos ahorita mismo en empleo, ¿no? Como lo que ocurre con las pymes, y que es importante precisamente sabiendo pues, que se han perdido más de 1 millón de empleos solamente en Lima. Pero, ¿cuáles son, digamos, los grandes espigones en los cuales el gobierno se debería sostener de aquí en adelante para que puedan reactivar la economía, digamos, lo más rápido posible en términos de generación de recursos, empleos, tributos? ¿Cuáles son? Infraestructura nos decía uno de ellos. Correcto, hay 3 riesgos, ¿no? El primer riesgo es que la reactivación sea demasiado lenta. Para combatir eso se tiene que invertir mucha inversión pública, y la inversión pública estará enfocada en infraestructura. ¿Esto por qué? Con el tema electoral y el golpe que han tenido las empresas en sus ventas y su flujo de caja, la inversión privada local está bien disminuida y la inversión internacional está preocupada por el resultado electoral de Perú. Entonces, la inversión privada va a reaccionar, pero débil. Entonces, le toca a la inversión pública venir con fuerza, digamos, con energía, para eliminar este riesgo de que la recuperación sea baja. La recuperación baja significa más pobreza, menos empleo y obviamente una situación más crítica que va a hacer que la parte social incluso pueda terminar siendo insostenible. Ese riesgo es el fundamental. El segundo riesgo, que también impacta económicamente, es el tema de la solvencia de las empresas. ¿Qué sucede? Los programas de Reactiva, 1 y 2, que son positivos, especialmente el 2, que está mucho más enfocado en lo que es pequeña empresa, y ojalá llegue a más pequeñas empresas, porque del 1 de los 30.000 millones, solo 5.000 millones llegaron a pequeña empresa, el resto se quedó entre grande empresa y mediana empresa, ¿no? Entonces el enfoque es pequeña empresa porque ahí está el empleo, y ahí está la gran masa de empleo. Entonces el riesgo es la insolvencia. ¿Qué quiere decir insolvencia? Que con la demanda que ha sido golpeada, especialmente el sector C, D y E, cuando las empresas reabran y empiecen a producir, no tengan compradores. Y por tanto, independientemente del capital de trabajo y la ayuda que le han dado de Reactiva, la empresa tenga que quebrar, o el accionista tenga que poner más efectivo y no tiene. Entonces, estas quiebras masivas sí son un riesgo para el sistema financiero y para todo el sistema de flujo de pagos. ¿Cuándo lo vamos a ver? En los siguientes 2 trimestres, porque obviamente Reactiva no es eterno, no es que vaya programa 3, programa 4, programa 5. Estos son problemas ya estructurales de los negocios que tienen que modificar su giro de negocio, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, este es un riesgo importante. Y el tercer riesgo, que no tiene que ver con la pandemia, pero tú lo has mencionado, son las elecciones generales del próximo año. Y ese es un riesgo latente que si no es adecuadamente administrado por los partidos políticos, en el sentido de tener una competencia limpia, pues no que parezca un talk show de medianoche, de populismo extremo de un lado, del otro lado, del medio. Entonces, así no vamos a llegar ni construir país. Con eso lo que vamos a hacer es espantar la inversión. Hoy en día, todo el mundo, no solo Perú, todo el planeta, incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, toda Europa, están en busca de más inversión para reactivar sus economías.
Entonces acá no estamos compitiendo solo con Chile o Colombia, como lo hemos hecho en años anteriores. Ahora competimos con el mundo. Entonces tenemos que dar la mejor cara, nuestra mejor imagen. Y obviamente no podemos demostrar pues que nuestro sistema político es frágil y muy demagógico. Eso nos puede llevar a una situación que hemos construido durante 30 años positiva, pero la podemos desarmar muy rápidamente, en cuestión de un par de años. Y eso sería muy lamentable para todos los peruanos. Importante advertencia. Gracias, Melvin Escudero, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a conversar luego de la pausa con María Isabel León, presidenta de CONFIEP, para ver cómo evalúan también los gremios este relanzamiento y este inicio de la fase 2. Volvemos. Es con Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, con quien vamos a conversar. Pido perdón por la traspapelada. Evidentemente, el presidente pues, de este gremio ha estado advirtiendo los últimos días sobre incluso los 1.000 millones de soles que se estaban perdiendo diariamente en este estado de emergencia, ¿no? En estas medidas complicadas, complejas, necesarias para muchos, pero que sin duda pues ya le estaban mordiendo fuertemente la cola a la economía. Y en los últimos días, Ricardo Márquez también había advertido que ya había que ajustar al gobierno en términos de poder acelerar esta fase de reactivación. Estamos con Ricardo Márquez, precisamente le damos la bienvenida. Buenas noches, señor Márquez. Yo lo primero que quería preguntarle era, usted había declarado, como decía en los últimos días, que había que ajustar al gobierno. Lo que hemos conocido hoy lo deja satisfecho relativamente. Buenas noches. Buenas noches. Es evidente que cuando nosotros opinamos sobre el tema de la economía y el tema de cómo debemos caminar es porque queremos lo mismo que el gobierno. Queremos que el país comience a recuperar la actividad económica, porque ya ustedes han visto lo que ha pasado hoy día. Y lo que ha pasado hoy día es que al Perú han calificado unos puntos menos en sus calificaciones como país receptor pues de préstamos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer y decirle a la población? De que ya tenemos que tener mucho cuidado en la manera que vayamos a trabajar, no solo la población, pero también los empresarios, porque no es un problema solo de la población, es un tema de los empresarios. Y en ese sentido, en esta fase 2, se incorpora 155 actividades económicas que van a llegar al 70% del PBI, y entonces ya estamos caminando a lo que se ha programado el Ministerio de Economía y Finanzas. Y aquí lo que se ha hecho es que la responsabilidad de los ministerios se ha flexibilizado, y entonces solo se necesita registrarlo en el SICOBIT, que es el MINSA. Y ese fue el pedido de los gremios. Y entonces en ese sentido estamos completamente de acuerdo, porque ya esta liberalización permite de que los empresarios, ¿no?, puedan tener unos protocolos que se tienen que respetar y que son básicamente los protocolos que ha dicho el MINSA del 239, donde están el distanciamiento, el uso de las mascarillas, el lavado de las manos, pero ya es una responsabilidad del empresario privado que tiene que acometer esta responsabilidad, porque no se trata solo de pedirle al gobierno, sino tener la responsabilidad, pero no solo del mediano, del pequeño y del micro, porque eso es lo importante, que nosotros tengamos que ver de qué es la responsabilidad nuestra, porque también se está liberalizando esta semana todo lo que es Gamarra, todo lo que es Malvinas, todo lo que es polvo rosado. Entonces hay que mantener un aforo que se controle, porque seguimos con la enfermedad y el aforo se tiene que mantener, y esa es responsabilidad del empresario. Eso es lo que le quiero decir. El tema del comercio electrónico, ¿cuánto se puede implementar en el Perú cuando hablamos de sus afiliados, cuando hablamos del sector que ustedes supervisan? ¿Cuánto se puede avanzar por esa vía? Mire, en el tema electrónico ya está totalmente liberalizado, ya. Primero hubo ciertos requisitos
que coordinamos con el Produce y ellos dijeron que en 15 días arreglaban eso y fue lo que se ha hecho. Por tanto, hoy no hay ningún problema con el tema de comercio electrónico. Es más, mire, le voy a explicar un caso. Sí. Se le dio a la metalmecánica, a las motocicletas, fabricación de motocicletas, el permiso para fabricarlo, están fabricando. Se le dio el ok para que salgan con e-commerce y salieron, pero resulta que faltaba la SUNAT, porque se tiene que conseguir la placa. Y el día de hoy, la ministra ha dado, debe haberlo dado esta noche, ya el permiso para que la SUNAT trabaje en línea, de tal manera que ya el día de mañana se puedan vender las motocicletas. O sea, el trabajo se está haciendo de una manera más rápida posible, porque como siempre decimos nosotros en la Sociedad Nacional de Industria, nosotros trabajamos con el gobierno y trabajamos para que se llegue a lo que es el PBI del 70%. Ese es nuestro objetivo. ¿Cuáles son los pasos a seguir desde su perspectiva? Mire, ahora sí que la pelota está en el sector privado, ¿ok? Esa es la realidad. ¿Qué significa esto? Especialmente de que nosotros tenemos que ser conscientes de que en las aglomeraciones que se dan en la parte comercial, es decir, por decirte en las Malvinas o por decirte en Gamarra, porque ya también Gamarra va a abrir, seamos conscientes de que tenemos la enfermedad con nosotros. O sea, todos nosotros hemos dicho hay que flexibilizar. El gobierno ha flexibilizado, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que esto, por responsabilidad nuestra, no deba subir, ¿entiendes? Entonces, eso es lo importante, de que todo empresario, no solo el mediano, no solo el grande, sino el pequeño y el micro, sea consciente de lo que estamos haciendo ahora. El mundo sigue con el problema, el Perú sigue con el problema de la enfermedad y ahora tenemos nosotros que cuidar a los trabajadores. Ese es el tema. Ahora, pero seamos sinceros, usted está en contacto siempre, no solamente con grandes empresarios, sino también con pequeños y medianos que van y le exponen sus problemas y sus necesidades y sus demandas. ¿El sector de la pequeña y mediana empresa está preparado para afrontar una situación así sin que esto signifique una nueva ola de contagios? Mire, yo le voy a decir la verdad, ¿ok? No es solo el tema de que si están preparados. Suponte que tú vas a un lugar de Gamarra, donde en 5x5 está la pequeña fábrica y ahí mismo despachan y ahí mismo cosen, ¿ok? Es evidente que hay un problema. Por eso es que nosotros decimos, tengan cuidado. Yo acabo de terminar una reunión hoy día con más de 200 fabricantes de calzado y les he dicho, tengan cuidado. Las estadísticas nos dicen que hay un porcentaje de trabajadores que se van a infectar o que nosotros tenemos las estadísticas. Entonces les digo, tengan cuidado, porque esto no es tan simple de pedir nomás. Este es un tema de que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Esto es muy importante, porque lo que se trata es que el país necesita también entrar a funcionar para captar impuestos, ¿no? Ya prácticamente lo único que falta es la fase 3, y en la fase 3 entramos ya a las grandes, en la fase 3 ya estamos a la parte comercial, ¿entiendes? Que tiene otros requerimientos. Pues aquí quiero decirles una cosa, miren, y esto es muy importante. A veces se dice, vamos a abrir un gran centro comercial, ¿ok? Y yo hablaba con amigos que están en el centro comercial y le digo, miren, para que se abra el centro comercial se necesita un mecanismo que se llama control del seguimiento de las personas enfermas. Porque mira, tú dices, ok, en este centro comercial van a entrar 10.000 personas. No, que meten 5, que meten 3.000, ok. Pero, ¿quién te dice que dentro de esos 3.000 están contagiados? La única autoridad que te puede decir eso es la PCM, que hoy está terminando el control de las personas que están contagiadas, que se llama en inglés contact tracing, y que significa que tú sabes como Estado, como gobierno, que si la persona que está enferma se ha ido pues a pasear, porque hoy no lo hay. Hoy lo que hay es que te dicen a ti, en San Juan de Lurigancho hay muchas personas que están contagiadas, ok, ya, pero a ti te dicen si eso están caminando o no, no hay control.
Entonces nosotros estamos trabajando con el gobierno para que ese control se dé de inmediato, para que haya el mismo control que hay en Corea del Sur, en Estados Unidos, en Bogotá y en Santiago de Chile, de que tú como Estado sepas de que hay una persona que se ha salido de su casa estando enferma y de que esa persona, de todas maneras, tú vas a poder tener una visión de que cómo se está haciendo el movimiento. Esto es muy importante. Exacto. Es muy importante realmente. Y para terminar, porque se nos ha terminado el tiempo, pero el tema de las pruebas desde el sector privado, desde las empresas, si las empresas aplican sus propias pruebas, ¿hay posibilidad de amarrar esa estrategia con el gobierno? Por supuesto, por supuesto. Nosotros a todas las empresas lo remitimos a colegas que son, como te digo, empresas de análisis que le hacen del sector salud, ajá. ¿Me entiendes? Bien. Y lo hacemos. Bien. Ojalá eso entonces se pueda cumplir y se pueda integrar en una sola estrategia. Gracias, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Damos una pausa y regresamos con lo último de Caracas. Así es, sigan ustedes con la programación de TV Perú, sigan con Francamente y nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Que tengan una excelente noche.